Hola, bon dia a tothom. Aquí, desde la cala de Tamariu, preciosa, la tenéis que visitar, esto es una pasada. Ahora vengo también de Aigua Blava, que es otra cala preciosa, y me dirijo hacia Calella de Palafrugell. Y nada más quería deciros un par de cosas muy rápidas. Una, que bueno, tengo nuevas ofertas de trabajo muy importantes y me gustaría destacar tres en concreto. Una es de chef de cocina en un restaurante muy importante en la zona de Cassà de la Selva. Me la pidieron ayer, en el cual espero encontrar a alguien muy pronto. Miraré primero entre la bolsa de trabajo, que tengo más de 1000 personas. Otra que me acaban de ofrecer muy cerquita de aquí, de Aigua Blava, en un restaurante también muy bueno, que buscan un buen chef de cocina también. En este caso sería de temporada, en el anterior de Cassà de la Selva es un trabajo para todo el año y un buen trabajo. Y luego también estoy buscando un buen chef de cocina para un restaurante que hace poco conocí en la zona de Vic, muy cerquita de Vic, a 10 minutos de Vic. Pero también es un trabajo para todo el año. En fin, si sabéis de alguien que viva por esta zona y les pueda interesar una oferta de chef de cocina, pues me lo hacéis saber a través del mail, del WhatsApp, en fin, o como vosotros veáis, ¿no? Como a través del correo electrónico, ¿de acuerdo? Estoy a vuestra disposición. Y nada, ya veis cómo suenan las olas, ¿no? No hace falta que salga yo, ¿verdad? En la película. Sobro. Con este paisaje, ¿quién no, verdad? Pues nada. Y una segunda cosa que os quería comentar también, muy rápido. A ver, simplemente para los malos entendidos. No soy una agencia de colocación, no soy una ETT, no soy un intermediario. Y en este último punto quisiera recalcar la diferencia entre lo que es un intermediario y lo que es un mediador. Un intermediario interviene en aquella persona que tiene una necesidad de vender, de coger a alguien, de lo que sea, y busca una persona que quiere comprar algo, que quiere hacer eso que pide esa persona, y se aprovecha de esa circunstancia y cobra un dinero. ¿De acuerdo? Lícito, legal, lo que queráis. Y estoy de acuerdo de que haya mucha gente que se gane la vida así, ningún problema. Pero lo que yo hago es de mediador. Y mediador significa nomás escuchar las dos partes, ayudar a encontrarse a las personas. Cuando haya un problema, dar la cara por una persona o por la otra, pero aportando soluciones, no creando más problemas. Eso es lo que es un mediador. Y evidentemente, si haces tu trabajo, cobras. Si no haces tu trabajo, no cobras. Pero no intervengo, no me aprovecho de las circunstancias de las personas en ese momento, ni las necesidades que puedan tener. Yo hago un trabajo posterior en el cual es donde yo realmente ayudo a todo el mundo, ¿no? Y también, pues, en mi caso, pues doy la cara por los trabajadores y doy la cara por los empresarios, siempre y cuando tengan razón y haya gente que no la tenga. Pero cuando digo dar la cara, insisto, es aportando una solución al problema, al malentendido, a lo que sea, no para crear más problemas. Y en este sentido, bueno, he tenido varios casos, ¿no? Y oye, la verdad, en algunos ha salido de una manera, otro de otra, pero al menos no se ha creado ningún conflicto en mi mediación, en intervenir para mediar. Y eso ya creo que ya vale la pena el trabajo y el esfuerzo que estoy haciendo. Y ahora nada, os dejo desde aquí, desde Tamariu. Ya sabéis, un sitio donde podéis venir a pasar un buen día. ¿De acuerdo? Que vaya muy bien. Chao, hasta el próximo vídeo.